Crece la lista de países cuyos gobiernos activan medidas de emergencia para ajustarse a la realidad de la guerra en Medio Oriente ante el alza en los precios de los energéticos, entre subsidios, eliminación de impuestos, medidas para limitar el consumo de combustible o de energía. Son algunas de las respuestas. En unas horas, por ejemplo, el gobierno mexicano ya dijo que anunciará apoyos al sector de autotransporte y se va a sumar a medidas similares que ya han sido anunciadas por otros países, gobiernos de Brasil, de Chile, Panamá, entre varios más. Vamos a analizarlo ya con Fernando Lozada, economista jefe y director gerente para mercados emergentes en Oppenheimer & Company. Fernando, qué gusto saludarte. Bueno, se puede hablar mucho de perdedores, todos perdemos con este shock petrolero, pero ¿hay ganadores? ¿Cuál es el balance? Un placer estar aquí, Gabriela. Como en todo shock petrolero o de precios de materias primas, siempre hay ganadores y perdedores en todo el mundo, dependiendo de la dotación de esos recursos que tiene cada país. Los países que son importadores netos de energía, los que no producen suficientes hidrocarburos para autoabastecerse, son los que la pasan peor. En América Latina tenemos un menú muy amplio, tenemos de todo. Hay importadores de petróleo como Chile, Paraguay, Uruguay, Centroamérica en general. Otros países que son exportadores netos como Ecuador, Colombia, Venezuela, y tenemos casos que son, yo diría, singulares. Por ejemplo, México es un caso interesante porque históricamente fue un exportador neto de petróleo, ahora ya no lo es, se ha transformado en un importador neto de hidrocarburos. Y Brasil es el caso opuesto, porque se ha transformado en un exportador neto gracias a toda la exploración y descubrimientos de yacimientos offshore. Ok, ya varios gobiernos han estado anunciando medidas. ¿Con qué margen o qué margen tienen hoy día en términos de las arcas públicas para activar estas soluciones o estas medidas? Yo diría que el margen fiscal que hay en términos generales es limitado. Así todo, mi escenario básico es que va a haber programas de apoyo al consumidor, va a haber algún tipo de subsidio. No te olvides que si tú eres un importador neto de petróleo y los precios aumentan, el impacto es múltiple. Estás enfrentando un shock negativo porque necesitas más dólares para consumir un producto que es esencial. No se puede dejar de circular con tu automóvil o con tu camión. Esto tiene impacto sobre balanza de pagos, sobre la tasa de cambio. Si se deprecia el tipo de cambio, esto empuja la inflación hacia arriba y entonces la política monetaria tiene que reaccionar para evitar contagio o contaminación a toda la economía. Y también hay impacto fiscal, como tú mencionabas, porque la reacción política cuando ocurren estas cosas típicamente es que el gobierno trata de proteger a los consumidores por medio de subsidios o reducción de impuestos o programas de apoyo. Y esos recursos tienen que salir de algún lado. O se reasignan partidas dentro del presupuesto, o se emite más deuda, o finalmente se genera más déficit. Cuando hablas de exposición por balanza de pagos, ¿en quién pensamos, Fernando? Yo pienso en general en países que son los que importan más energía como porcentaje de su PBI. En ese grupo tienes, por ejemplo, a Chile. Sí. No es sorprendente que Chile haya anunciado aumentos de los precios de los combustibles de más del 50% a partir de mañana, lo que sugiere que la nueva administración está dispuesta a dejar que los mayores precios internacionales se reflejen en precios domésticos más altos. Tienes a la mayoría de los países de Centroamérica que son importadores netos de petróleo. Ahora bien, creo que, como te decía al principio, la lógica económica a veces no coincide con la lógica política. Esto es un shock que se ha generado por una contracción en la oferta de petróleo. Sí. No, lo que te dice la teoría económica es que uno no tiene que resolver esto estimulando la demanda con subsidios. Sin embargo, la lógica política que está por detrás de estos programas de protección es que los gobiernos tienen que reaccionar. Al final del día, lo que va a ocurrir es que seguramente va a haber más inflación, sobre todo si el shock petrolero continúa en el tiempo durante un periodo prolongado. Ahora, conectemos esto con Estados Unidos por el impacto fiscal que también va a padecer Estados Unidos de prolongarse esta guerra y los ecos que pueden ver los países latinoamericanos. En Estados Unidos el impacto fiscal de la guerra sin duda va a ser significativo. El Ejecutivo ya la semana pasada solicitó $200 mil millones adicionales
para financiar gastos militares. Esto podría aumentar dependiendo de cuánto más continúe el conflicto bélico. Esto, si continúa, va a presionar las tasas de interés hacia arriba, y cuando eso ocurre hay efecto en cadena en todo el mundo emergente. La visión que nosotros tenemos es que la Reserva Federal va a reaccionar apretando política monetaria si el conflicto continúa, pero bajo dos condiciones. En primer lugar, el shock petrolero tiene que ser persistente. Es decir, no tiene que terminarse la semana próxima. Tiene que durar más en el tiempo. Y en segundo lugar, tiene que aparecer evidencia de que las expectativas inflacionarias en Estados Unidos se van desanclando. Todavía no estamos ahí, pero si el conflicto continúa, nos dirigimos a un escenario como ese. Y el impacto, sobre todo en nuestros países, es muy claro. La tasa, el rendimiento de los bonos del Tesoro se usa como el rendimiento de referencia para establecer precios de todos nuestros bonos. Si el piso se mueve hacia arriba, el techo seguramente también se va a mover hacia arriba. Uf, qué situación. Fernando, se me acabó el tiempo. Gracias por este análisis. Buenas noches. Un placer como siempre.